nos da el visto bueno y comenzamos. Perfecto. Ya inicia la grabación. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por poder agendar este espacio para aprovechar el ofrecimiento que nos había hecho Constant para poder discutir un poquito más sobre este tema en política, ¿verdad? Entonces, sin más, espero por ahí que para todos nos sirva mucho en esas ideas de políticas que nosotros estamos teniendo en mente, ¿verdad? Como instituciones, y poder tener un poquito más de herramientas adicionales a las que se nos ha venido dando en el curso, ¿no? Así que dejo a Constant para que podamos iniciar con la sesión de hoy. Perfecto, Alejandro, pues muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que para mí también es un orgullo contar con el compañero Alberto Navarro, quien va prácticamente a contar la totalidad de la temática que tenemos encima de la mesa, que como saben es el análisis costo-beneficio. Durante las diferentes clases nosotros hemos ido citando el tema del análisis del costo-beneficio sin profundizar mucho. Sí que intuimos, y hay gente que ya ha trabajado con él, que es un tema interesante, que casa, que se vincula bien con planes, políticas y programas. Entonces se generó esa inquietud de poder profundizar en el tema. Como saben, pues vamos un poco siempre contra reloj, intentando avanzar en los diferentes contenidos del curso. Entonces se organizó esta sesión, cuyo objeto principal es pues, centrarse en esta temática y, por supuesto, también atender las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, como les comenté en la noticia del capacitador que mandé hace unas horas, inicialmente tenemos previsto estar pues, alrededor de una hora conversando sobre esta cuestión y después reservar un espacio para preguntas. Pero en cualquier caso, si alguno de ustedes quiere intervenir, pues puede levantar la mano y podemos hacerlo de forma más dinámica. Es decir, que no tenemos que ceñirnos tampoco al guión estricto de tener que estar escuchando a una persona una hora y luego guardarse la pregunta. Puesto que se trata de una clase opcional, pues nos tomamos la libertad de poder participar cuando queramos. O sea que ustedes mismos, cuando estimen, levantan la mano y vamos tratando temas. Bueno, Alberto Navarro, que me acompaña aquí a mi izquierda, es ingeniero de canales, caminos y puertos, que es la forma que tenemos acá en España de citar a los ingenieros civiles, ¿no? ¿Sería? Sí. En el caso de El Salvador. Por la Universidad Politécnica de Valencia, ha tenido una instancia de investigación en Hong Kong University of Science and Technology y también es grado en Economía, es decir, que es una persona que conoce bien tanto la parte técnica como la parte, digamos, económica. Ha estado trabajando en una beca de investigación en la UPV, que es la Universidad Politécnica de Valencia, durante los años del 2014 al 2018, en el Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil, donde ha estado trabajando con materiales novedosos para mejorar el comportamiento de estructura frente a terremotos. De Alberto me gustaría destacar su perfil mixto, ¿no? Porque, como estoy comentando, tiene un perfil de ingeniería civil muy fuerte, pero al mismo tiempo pues, también ha estado trabajando en la Consellería de Economía Sostenible, que sería como el Ministerio de Economía de ustedes, donde se ha dedicado a evaluar económica y financieramente proyectos de generación de energía eléctrica procedentes de fuentes renovables y ha asistido a la implementación de instrumentos financieros para el fomento de las energías renovables acá en España. Actualmente está trabajando en Bielke Ingenieros, donde se desempeña como responsable de licitaciones, concursos nacionales e internacionales, y es especialista en valoraciones y evaluaciones económico-financieras de proyectos, incluyendo estudios de factibilidad financiera de proyectos internacionales de agua potable, alcantarillado y mitigación de riesgos, promovidos por organismos multilaterales de cooperación y desarrollo. También me gustaría destacar de él que conoce el contexto centroamericano porque ha desarrollado trabajos de mejora y ampliación de sistemas de agua potable y de alcantarillado sanitario en varias ciudades de Nicaragua
Y también estuvo participando en El Salvador con el Plan Maestro de Gestión de las Aguas Lluvias, que le dio todo el enfoque, digamos, económico del costo-beneficio. Por otra parte, también tiene un diploma de especialización en Project Finance. ¿Esto qué es? La Universidad de Delft. La Universidad de Delft. Es decir, que tiene un perfil muy potente y conoce muy bien y tiene experiencia en varios trabajos de costo-beneficio. Entonces, pensamos que era muy conveniente que él pudiese participar. Ahora enseguida le cederé la palabra. Ha preparado un PowerPoint y lo vamos a seguir. Simplemente informarles que este PowerPoint ya lo tienen disponible en la unidad 5 dentro de la plataforma del curso, por si alguien lo quiere descargar y viéndolo. Cuidado con esos micrófonos, por favor, si los pueden ir apagando para que no interfieran. Gracias. Bien, pues sin más preámbulos, voy a cederle la palabra al compañero. Y lo dicho, si alguien quiere participar, que levante la mano, y si no vemos la manita, pues que hable, que nos interrumpa sin ningún problema, y intentamos atender al requerimiento. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. No sé si me pueden confirmar que están viendo la presentación. Sí, se observa. ¿Se observa? Perfecto. Doy la palabra a Alberto. Gracias. Bueno, Costa, muchas gracias por tu introducción. Con tu permiso, me voy a quitar la mascarilla para que me escuchen mejor. Sí. Estamos con medidas con las mascarillas porque no estamos a la distancia de seguridad. Bueno, muchas gracias a todos, lo primero por su asistencia a esta presentación. La verdad es que es una pena solo contar con una hora porque la verdad es que es un tema bastante importante para sus labores en el día a día, en la selección y formulación de políticas y proyectos, y ojalá tuviéramos más tiempo. Yo quería comenzar preguntándoles cuántos de ustedes tienen alguna experiencia o conocen la metodología de costo-beneficio, o si la han utilizado alguna vez. Sí, a ver si pueden levantar la mano. Sí. Las personas que hayan... Vamos un segundito a dejar de compartir la pantalla. Las personas que hayan utilizado esta metodología, por favor, si pueden levantar la mano. Creo que no. O a lo mejor es que es un tema novedoso para todos. Yo creo que en El Salvador hubo alguien que sí que me comentó. Por mi parte, ninguna experiencia, sí. Pocas veces, pero sí. Conozco, pero nunca aplicado. Ninguna experiencia en costo-beneficio. No tenemos micrófonos algunos. Perfecto. O sea, que digamos que, bueno, en general, que entiendo que será una metodología que sí que se habrá escuchado hablar de ella, pero no se ha trabajado tanto. Venga, pues volvemos a la presentación. Vale, pues lo primero que sepan que no son los únicos, porque aquí en España es ahora cuando está empezando a tomar mayor importancia, con origen en los países anglosajones, donde ya hay más tradición. ¿Ven la pantalla? ¿Me pueden confirmar que están viendo la presentación otra vez? Sí, señor, se está viendo bien. Perfecto, gracias. Ahí, espérate. Claro, no sé por qué no se ve. Ahí. Claro. Sí, pero ahí no pasa. Ah, sí, es verdad. Vamos a ver un segundito, que es que hemos tenido aquí un problema con la presentación. A ver si ahora nos hace caso. Ahí. No sería esta, ¿no? Es que fíjate Sí. cómo sale. A ver, un segundito. Ahora también la ven, ¿verdad? Ahora sí se está maximizada. Perfecto. Vale. Bueno, pues como les decía, aquí en España también está ganando cada vez más importancia la metodología costo-beneficio y hay algunas administraciones que la están comenzando a aplicar, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, que ahora es el Ministerio de Transportes, Ministerio de Industria para el tema de renovables, pero yo creo que están más adelantados quizá en Centroamérica y en Norteamérica años luz de lo que tenemos aquí.
Pero sí que es verdad que en la implementación de todos los proyectos que estamos desarrollando en Centroamérica, pues desde Bielka lo estamos implementando y estamos dándole respuesta. Entonces, tanto los que han oído hablar como los que no se preocupen, porque esta presentación va a ser a un nivel básico, pero que poco a poco y pasito a pasito vamos a ir dándole a lo largo de estos apartados un grado cada vez mayor de dificultad. Voy a empezar con una breve introducción y algunos ejemplos, luego vamos a describir los conceptos básicos y los pasos a seguir para aplicar la metodología, ejemplos de cómo valoraríamos los costos y beneficios, cómo elegiríamos la tasa social de descuento, que es un parámetro básico que va a influir mucho en los resultados del análisis costo-beneficio. Luego, un ejemplo de aplicación en acuerdos o en asociaciones público-privadas para determinar qué tasa de coparticipación sería beneficiosa para la sociedad en la implementación de proyectos en los que participaran tanto entes públicos como privados. Y luego, para finalizar, ya esto a un nivel de dificultad bastante alto, pues un ejemplo de un programa, de una cartera de proyectos, en este caso para la defensa frente a inundaciones, que llevamos a cabo en Bielka, en el contexto del Plan Maestro para la gestión de aguas lluvias en el área metropolitana de San Salvador. Y por último, unas conclusiones y dejarle paso a sus preguntas. Pues comenzamos con la introducción. Como ya he empezado a decir, pues el análisis costo-beneficio para el sector público es lo que sería un análisis de pérdidas y ganancias en una empresa privada, pero hay algunas diferencias. Una empresa privada solo va a tener en cuenta qué beneficios o qué ganancias y qué pérdidas va a tener para sí misma. Sin embargo, en el sector público, para la toma de decisiones, tenemos que ampliar el foco a un ámbito mucho mayor y tener en cuenta a toda la sociedad y no solo lo que era una empresa individualmente, que sería qué beneficio puedo obtener del lanzamiento de un producto o de la venta de un producto o de un servicio y no desde una perspectiva totalmente global. Entonces, se aplica en proyectos, planes y programas y en proyectos de iniciativa pública y los resultados que buscamos con ellos no necesariamente tienen un valor de mercado. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que los resultados que estamos esperando obtener desde el punto de vista público cuando encaramos un programa, un proyecto, una política, pues son resultados que, digamos, no se pueden comprar y vender en un mercado organizado, ya que no son fraccionables, no se pueden comercializar directamente o no se puede excluir a una parte de la ciudadanía del disfrute de esos resultados. Por ejemplo, si tenemos un plan de defensa contra inundaciones, pues si llevamos a cabo una serie de actuaciones dentro de la ciudad de defensa, no podemos excluir a una parte de los vecinos de los beneficios que se derivan de la defensa frente a los peligros de una inundación. Del mismo modo que si mejoramos con una política la calidad del aire o reforestamos los bosques, no podemos excluir una parte de los ciudadanos de los beneficios que tenga esa medida, sino que son pues abiertos a todo el mundo. Esto lo que causa es que no tengan un interés de mercado, no tengan un interés desde el punto de vista privado de las empresas, pero sí desde el punto de vista de toda la sociedad. Entonces, ahora vamos a desgranar algunos ejemplos, entre todos, de lo que es la metodología costo-beneficio. Aquí les he traído algunos: un plan de eliminación progresiva del consumo de tabaco, defensa y gestión sostenible de inundaciones, planes de promoción de modos de transporte colectivo, plan de incentivos económicos para la reforestación. La metodología análisis costo-beneficio es tan versátil que se puede aplicar prácticamente a cualquier programa o cualquier política que queramos implementar. Y de ahí es de lo que sale el mayor interés en conocer esta metodología. Entonces, en cualquier proyecto o en cualquier política que queramos evaluar, la primera pregunta que deberemos hacernos es si los beneficios que se deriven de esa política o de ese proyecto superan a los costos que estimemos para su implementación. Siempre que esta respuesta sea positiva, cualesquiera que sean los destinatarios, tanto públicos de la sociedad en su conjunto como privados, deberemos promover ese proyecto o esa política. Entonces, el primero que traigo es un caso real. Ha salido este año la noticia en España de que la Seguridad Social está proponiendo pagar por ella misma el tratamiento a título individual de todas las personas que deseen dejar de fumar. Y lo que estiman es que tendrá un costo de 7,9 millones y beneficiará a casi 84.000 personas.
Entonces, a ver si alguien me puede decir me puede dar ejemplos de qué costos o qué beneficios se derivarían de esta política. Simplemente a un nivel cualitativo, cualquier cosa que se les ocurra. Si quieren participar, pueden interrumpir o pueden escribir en el chat y vamos leyendo. Buenos días, mucho gusto. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Mucho gusto, le saluda Aníbal Quijano y casualmente yo trabajo en el área de salud y formamos parte de los que estamos recibiendo el presente curso y de antemano agradecerle porque realmente esto es beneficioso. Pues quizás no le comprendí exactamente la pregunta porque de repente cuando veo iniciativas como estas que me parecen pues excelentes de parte de ustedes como país, nosotros encontramos que no solo es un beneficio para la población como tal, que va a dejar de fumar, desde luego, porque eso le reduciría a ellos los riesgos de padecer cáncer y cualquier otra complicación producto del mismo fumar, sino también lo vemos como una posible, no sé si ganancia o beneficio para el servicio de salud como tal, que no se va a ver, por decirlo de esta manera, en la necesidad de atender las complicaciones de las enfermedades de estas personas. Entonces, quizás un beneficio directo para la población en sí misma, sí, y también un beneficio para el servicio de salud, los hospitales y demás, que no van a ver tanto caso complicado debido a esta causa. Pues sí, Aníbal ha dado con dos claves, con dos beneficios que ya les traía de ejemplo, que uno es, por un lado, los menores costos de hospitalización de todos esos pacientes que por la reducción del consumo de tabaco van a desarrollar menos enfermedades, y luego también, esos serían beneficios a nivel público, pero a nivel privado, a nivel de las propias personas y de las empresas, también esos trabajadores van a perder menos horas o menos días de trabajo y también van a suponer menores costes para la seguridad social en caso de que tengan seguro de enfermedad, porque van a perder menos días de absentismo al trabajo. Eso por la parte de beneficios. Por la parte de costos, pues serían todos aquellos costos que nosotros podamos identificar que resultarían de la implementación de este programa. El primero, pues lo primero es que dar a conocer el propio programa, o sea, decirle a la gente que si quieren pueden acudir a la Seguridad Social y hacerse beneficiarios de este programa. Entonces, todo eso son campañas publicitarias que hay que pagar. Luego, el coste del propio tratamiento farmacológico, pues con la estimación de los 8 millones anuales y del número de beneficiarios que esperan, pues se estima un coste de tratamiento de 94 euros por persona. Luego también pérdida de recaudación fiscal, porque el tabaco, recordemos, o al menos en el caso de España, es un producto que está altamente gravado. Se sacan muchos impuestos del precio del tabaco, casi la mitad del precio del tabaco son impuestos. Entonces, si reducimos el consumo de tabaco, eso también es un coste para los presupuestos públicos. Y luego también hay casos, por ejemplo, en Reino Unido o en Suecia o en varios países escandinavos, que directamente le dan una paga a cada persona que deje de fumar. O sea, si ellos se comprometen a dejar de fumar, pues les efectúan un pago y luego pues eso también tiene unos costes de control porque tienes que controlar que esa gente efectivamente ha dejado de fumar, hay que hacerles análisis, etc. Y luego, pues mire, los beneficios que decía, que habían comenzado a decir Aníbal. Menor absentismo y baja por enfermedad, que esos son costos tanto para la seguridad social como para las empresas. Menores gastos sanitarios, hospitalización, menores accidentes laborales. También hay estudios que correlacionan el consumo de tabaco con accidentes, sobre todo en la industria, en almacenes con productos químicos, pirotécnicos, accidentes de circulación, de transporte de mercancías. Y luego también una mayor productividad. Esto es difícil de valorar, pero pensemos que un trabajador sano es un trabajador que rinde más en el trabajo. Entonces, estos son ejemplos de costos y beneficios. Si nosotros somos capaces de cuantificar ambos y compararlos entre sí, siempre que los beneficios sean superiores a los costos de implementar una política o un programa, pues aunque no tenga o no sea atractivo para las empresas a título individual, nosotros desde el sector público sí que deberíamos promover ese programa.
Segundo ejemplo, que luego pues, vamos a desarrollar con detenimiento y en profundidad. Un plan para la defensa y gestión sostenible de las inundaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos una serie de medidas estructurales para ejecutar en una ciudad que sufre periódicamente inundaciones y pues qué costos y qué beneficios esperamos. Pues de nuevo les cedo la palabra a ver si se les ocurren algunos ejemplos de qué beneficios se pueden derivar de una menor incidencia de las inundaciones periódicas en una zona urbana y qué costos también tendría la implementación de ese programa. Pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Los costos y beneficios. Sí, los que se les ocurra. Hola. ¿Hola? Sí. Yo creo que Yo considero que... ¿Se escucha muy... ¿Puede comenzar, por favor, otra vez a hablar? Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Decía que tienen varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tendrías menos pérdidas, se podrían considerar menos pérdidas tanto en todo lo que se pierde en un hogar, como Exacto. la parte productiva y Muy los bien. daños de salud misma que pueda tener una familia, o sea, Sí. más toda la parte de daños que se pueda ocasionar en la infraestructura pública. Perdón, Alejandro. Aquí Enrique Anaya Bombeck dice, costos posibles, implementación del programa de concientización, diseño de publicidad, personal para implementación, costos, diseño hidrológico, hidráulico y geomorfológico, obras de infraestructura. Muy bien. M. Jiménez dice reducción de costos en obras de mitigación. RM. García dice beneficios, reducción de gasto en reparación o reconstrucción de infraestructura. La gente de CEL dice beneficio, disminución de costos, mantenimiento de carreteras. José Márquez, muertes evitadas. Enrique Cruz, beneficio, reducción población en condición de riesgo. Otros costos, dice Enrique Anaya, sistemas de alerta temprana, mantenimiento. Susana Maibli, menos pérdida de vidas. Y José Alfredo Aguilar, reducción de pérdidas en las pertenencias familiares y en los procesos productivos. Muy bien. Pues yo creo que lo han dicho casi todo. Vamos a ir comprobando. Pues sí, costos de inversión serían los costos de ejecutar las propias obras, de la compra o expropiación de terrenos, costos de operación y mantenimiento, los costos de administración, si se crea una nueva institución, como fue el caso en el área metropolitana de San Salvador, pues los costos de dotar de personal a una nueva institución y de su propio funcionamiento. Y bueno, aquí en los costos faltaría también un coste que han dicho, que es el de la propia ingeniería, los estudios hidrológicos, los estudios de factibilidad, de formulación de los proyectos, del diseño, o sea, toda la parte de ingeniería. Y luego en beneficios, pues también los han dicho casi todos. Menores pérdidas de las propiedades, menores interrupciones de la actividad económica, que esto no sé si lo ha dicho alguien. O sea, al final, también una inundación paraliza la actividad económica durante un cierto tiempo y eso pues, también tiene un coste para la economía de un país o de una ciudad. Luego, otro beneficio es el aumento de las propiedades en zonas inundables. Esto es un poco ya más avanzado y más difícil de cuantificar, pero digamos que si hay un porcentaje de las propiedades o de las viviendas que están situadas en zonas inundables, por el mero hecho de ejecutar infraestructuras de defensa frente a avenidas, pues todas esas propiedades y todos esos terrenos, al estar mejor protegidos y sufrir menos pérdidas periódicas, pues también consiguen una ganancia del propio valor. Y luego, pues lo de siempre, una zona que esté defendida frente a riesgos naturales, pues siempre redunda en la productividad de esa economía y en su competitividad. Luego, el tercer ejemplo sería un plan de promoción de modos de transporte colectivo. O sea, digamos, hay varias posibilidades. Crear un nuevo medio de transporte, por ejemplo, en ciudades nuevas, pues, y que han crecido mucho, se puede plantear pues, introducir un nuevo modo de transporte, tipo un metro, un monorraíl, para pues, atraer, digamos, a más trabajadores del área metropolitana a la zona centro de la ciudad
y reducir el uso del vehículo privado. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es directamente aumentar las frecuencias si son medios de transporte colectivo de gestión pública, por ejemplo, líneas de autobuses, nosotros desde el sector público podemos directamente invertir en más vehículos y en más personal, que sean los costos de servicio, aumentar la frecuencia y al aumentar la frecuencia la gente tiene que esperar menos para subir al medio de transporte y la demanda se incrementa. Y luego, si son modos de transporte de gestión privada, pero a través de concesiones públicas, pues lo que podemos hacer es subsidiar las tarifas. O sea, directamente lo que hacemos es una fracción del coste del viaje, del coste del boleto, pues pagarlo a la empresa privada desde el sector público. ¿Qué beneficios puede tener esto? Pues uno muy evidente son menores emisiones contaminantes y luego además de unas menores emisiones se mejora la calidad del aire y tenemos efectos de segundo orden, que es pues menores gastos en hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, etc. Otro beneficio, las menores congestiones de tráfico de tránsito en la ciudad. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el coste de un desplazamiento no es solo, digamos, el coste del vehículo, el coste del combustible o el coste del boleto. Hay una parte que es el propio tiempo que empleamos en desplazarnos o el tiempo de espera. El tiempo de desplazamiento es casi el 100% del tiempo cuando utilizamos un vehículo privado, pero cuando utilizamos transporte colectivo, pues también hay un tiempo de espera. Entonces, aquí lo que les traigo es el ejemplo o la explicación del efecto Mori, que lo que viene a decir es, si yo subsidio las tarifas, ¿qué consigo? Que la gente utilice más el transporte público, porque una parte del precio pues lo absorbo yo desde el sector público y el precio privado de cada uno de los usuarios baja. Como la demanda sube, la empresa concesionaria que está dando el servicio lo que puede hacer es aumentar la frecuencia porque ahora le compensa, tiene más usuarios que están utilizando el transporte, su línea. Con eso, ¿qué conseguimos? Que el tiempo de espera de cada uno de los usuarios baje. O sea, lo que viene a decir es, si yo reduzco el precio del boleto, reduzco por toda esta cadena de causa-efecto el tiempo de espera y reduzco el costo total de cada uno de los usuarios y el costo total del tiempo de transporte de la sociedad o de la población en su conjunto. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que hacer es, en el caso de subsidio de tarifas, comparar cuánto me cuesta en el presupuesto público el subsidio de la tarifa y cuánto tiempo puedo ahorrar a la sociedad en su conjunto, a todos los usuarios. Si la suma de todos estos beneficios, la reducción de los tiempos de espera, que al final también el tiempo tiene un valor económico que podemos calcular. Si sumamos también el coste de las menores congestiones, que la gente llega antes al trabajo, que mejora la calidad del aire, pues si todos esos beneficios superan al coste del subsidio de la tarifa, debemos encarar esa política o ese programa. No. Vale. Y por último, costos, un plan de incentivos económicos para la reforestación. De nuevo, cederle la palabra y a ver qué costos y qué beneficios se pueden obtener de un plan de incentivos para la mejora o la reforestación de zonas boscosas en el país, a nivel nacional. Jorge, si usted nos puede leer las preguntas porque no estamos, como tenemos la pantalla maximizada, no estamos viendo el chat. Cuando haya preguntas... Ah, mira, ahora lo vemos. Claro, con mucho gusto. Sí, ahora lo vemos, antes no aparecía. Sí, yo creo que entre los asistentes había personas que estaban interesadas en el tema de los incentivos para la reforestación, creo recordar. Había personas que en el plan de reforestación de El Salvador estaban interesados en este tema. Aquí en los comentarios de CEL dicen costos, compra de terrenos para reforestar. Enrique Anaya Bondec, costos, diseño de programa y personal de implementación. Eric Ortiz, beneficio, condiciones de riesgo disminuidas. De CEL, costos de viveros y pago de
guardar recursos y otros campos de mantenimiento de reforestación. Glausel, mejora de calidad del aire, infiltración. José Márquez, se mejora la capacidad de infiltración y se evitan escorrentillas. Y Eric Ortiz, beneficios, recarga hídrica maximizada. Y RM García, beneficios, captura de emisiones, microclimas agradables, más biodiversidad, mejora calidad de aire. Eric Ortiz, beneficio, disminución de capacidad, captación de emisiones de carbono. Y de CEL, beneficios, cuidado de fauna silvestre. Sí. Sí, aquí el beneficio sería el aumento de la captación de emisiones de carbono, ¿verdad, Eric? Yo creo que hay, pero se entiende bien, exacto. O sea, menores emisiones netas. Eso es, la emisión neta. No, tranquilo, muchas gracias. No, sí, se ha entendido bien. Sí, yo creo que aquí vamos combinando lo que serían elementos que están dentro de un mercado con otros que no estarían dentro de un mercado, por lo menos entendido en el sentido tradicional, ¿verdad? Un poco vinculado al concepto de bien público también que comentaba Alberto al principio de su exposición, y también del concepto de externalidad, ¿no? Como ese elemento que se genera, ¿verdad? Y que del cual todos nos aprovechamos y que, en fin, sería conveniente internalizar, porque al final se está generando, ¿verdad? Y todos nos estamos aprovechando de él. O al contrario, en caso de una externalidad negativa como la contaminación, pues se está produciendo por una parte y al final toda la sociedad pues se ve perjudicada. En este aspecto de los programas y proyectos de medio ambiente hay una medida muy inteligente que es dotar de un mercado organizado a ciertos bienes públicos como sería la calidad del aire, que eso no es ni más ni menos que el mercado organizado de compraventa de derechos de emisiones. O sea, al final lo que pretende es dotar a un bien público, que es la calidad del aire, de una señal que es un precio. Entonces, al organizar un mercado de oferta y demanda, pues es ese mercado el que va buscando el precio. Y de ahí, pues, a través de transferencias entre países, se obtiene un beneficio que ya sí que es tangible. Entonces, lo que están buscando esas organizaciones de mercado no es ni más ni menos que eso, que es acercar un bien público a lo que sería un bien privado. Bien, pues, como ya habían apuntado, el primer costo y quizá el más evidente son los pagos directos a los propietarios, costos de distribución, costos de control, inspección y fiscalización, o sea, el coste de controlar que esa reforestación se está llevando a cabo, qué propietarios la están llevando, en qué medida. Otro costo que han planteado es la compra de terrenos, los estudios, como siempre, los estudios de ingeniería y medio ambiente, costos de captación y administración de fondos en los mercados internacionales, los costos tanto de conseguir fondos como de administrarlos y de dotar al servicio de deuda, de los intereses. Y luego beneficios, pues como ya les adelantaba, se ha hecho un esfuerzo a nivel supranacional de organizar mercados de derechos de compraventa de emisiones. Y eso al final lo que hace es recompensar a aquellos países que están pues aportando su granito de arena y beneficiando a la calidad del aire, que al final es un bien público, pero no a nivel nacional, es a nivel global. Luego, muchos han comentado la protección de la calidad de aguas y suelos. Eso al final pues también es un bien, es un beneficio y es un servicio que merece ser pagado. Y de ahí vienen los pagos por servicios ambientales, que seguro que muchos de ustedes han oído hablar de ellos. Lo que comentaban otros de recarga, de mejora de la infiltración, maximización de la recarga, etc. Y luego, pues, otros efectos, protección de la economía rural. Hay sectores que están directamente relacionados con los bosques, que son pues, sectores agrícolas, rurales, maderero, materias primas, etc. Y luego también pues, hay otro efecto que es una mejor calidad de los bosques a nivel natural y paisajístico, pues también atrae turismo de naturaleza tanto a nivel nacional como internacional. Y todo eso, pues al final, ¿en qué se traduce? En empleos tanto directos como indirectos, que también eso es fácil de cuantificar. Dentro de todos los beneficios intangibles que estamos viendo aquí, se puede medir y, como siempre, si los beneficios son superiores a los costos,
beneficios a nivel global frente a costos a nivel global, pues deberíamos implementar todas esas medidas. Bueno, pues vistos estos ejemplos, vamos a pasar a una descripción básica de lo que es la metodología costo-beneficio. De los ejemplos anteriores, pues podemos extraer unas primeras conclusiones. Se trata de una metodología muy versátil, como ven, se puede aplicar prácticamente a cualquier programa. Pretende ser sistemática y objetiva. Al final lo que intentamos es cuantificar esos beneficios y costes a nivel monetario para que sean comparables. Lo que pasa es que es, en ocasiones, una tarea difícil que requiere de juicio experto el cuantificar esos beneficios y esos costes. Entonces, de los ejemplos que hemos visto ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Qué les resultaría más fácil de cuantificar, los costes o los beneficios? Vamos a ver. Pueden hacer comentarios, si alguien quiere hablar, tampoco hay mayor problema. A ver, el tache. No aparece. Ha desaparecido, ¿no? Entonces. Ahora. Los beneficios son muy abstractos y difíciles de cuantificar. Los costos más fáciles. Los costos son más fáciles. Hola, yo creo que... Margarita. Hola, Sí. yo creo que aquí en El Salvador hay algún problema con cierto nivel de información porque, por ejemplo, hay datos que no son estándar, entonces hay que tener mucho nivel de información con los mismos costos de los tratamientos médicos, en los servicios de salud o en el mismo, por ejemplo, costo del transporte, ¿no? Entonces hay muchas variables, entonces tendríamos que poder tener una forma de estandarizar, porque yo creo que al final tanto los costos como los beneficios, si no tenemos la información base, no podemos calcularlo. Entonces, Sí, de hecho, no solo que los datos no estén estandarizados, sino que directamente no existan. Entonces, por eso muchas veces es importante la comunicación entre departamentos y entre ministerios para, pues cuando se encare la evaluación de un proyecto, de un programa que es multidisciplinar, pues que entre sí se apoyen y que aporten juicio experto para la valoración de esos beneficios. A ver, el problema es que para calcular los beneficios hay que diseñar un sistema adecuado de indicadores y un programa de seguimiento y monitoreo que a veces es caro y difícil de ejecutar. Pues sí, muy bien. Al final, digamos que aquí está vinculando, ¿recuerdan cuando estábamos hablando de planes, políticas y programas? La importancia del sistema de monitoreo de los indicadores, pues efectivamente, tal y como indica, está relacionado con esta cuestión. Así es. Pues José Alfredo Aguilar dice, los beneficios son más difíciles de cuantificar y valorar en cuanto a las tasas también. José Márquez dice, pero además no existe una medición directa, los bienes ambientales no tienen mercado, hay que crear un mercado hipotético. Sí, pero que a veces sí que hay. O sea, lo que decíamos del mercado de compraventa de derechos de emisiones. Pero sí, en la mayoría de los casos no hay mercado o es difícil de cuantificar o de obtener un precio. Pues sí, como bien han apuntado todos, en general es bastante más problemático la cuantificación de los beneficios que de los costes. Lo primero porque los costes al final, pues es fácil, digamos, predecir qué costes vamos a tener para ejecutar una obra a nivel de ingeniería. Siempre va a haber empresas que nos van a poder hacer un diseño y realizar un proyecto. Y lo mismo la construcción de un proyecto o el personal que necesitemos para fiscalizar o controlar un programa. Todo eso, en menor o mayor medida, es fácilmente cuantificable. En lo que no somos tan buenos al final y que necesita altas dosis de experiencia y a veces de creatividad es cómo cuantificar los beneficios. Entonces, por eso vamos a dar ejemplos tanto de cuantificación de costes como de beneficios. Que muchas veces el beneficio es realmente evitar un daño, como en el caso de la defensa frente a inundaciones, el beneficio son menores costes futuros de las inundaciones periódicas. Vale, pues vamos a... si se puede. Sí, adelante, por favor. Por ejemplo, en nuestro caso, como les comentaba, quizás retomando el ejemplo de los fumadores y la prevención del fumado como tal y sus complicaciones,
De repente a nosotros de igual manera nos es un poco difícil cuantificar monetariamente una ganancia en salud como tal, ¿verdad? Porque ¿quién le puede poner un precio a salud como tal? Si no es a los medicamentos y las hospitalizaciones, que sí en todo caso puede tener un costo. Entonces, de repente nosotros, aunque en ningún momento expertos en las metodologías de costo-beneficio, de repente intentamos hacer una relación entre la inversión que se haría en una tecnología sanitaria o una estrategia de prevención como la mencionada, desde el punto de vista como un bien público que se entregaría a la población y quizás no una ganancia monetaria como tal, expresado en dinero, sino más bien en años potenciales de vida que gana la población. Entonces, por ejemplo, esa población, otrora, si no se aplicaría estas estrategias preventivas, suele fallecer a una X edad y quizás de invertir en estas estrategias preventivas, posiblemente se alarga la vida de estas personas y la ganancia es en años de vida, Sí, que no tienen una expresión monetaria. Nosotros podemos decir que frente a tantos dólares de tratamiento se ganan tantos años de vida. No necesariamente tiene que ser comparar valores monetarios frente a valores monetarios. También se pueden dar otras métricas. Pero vamos, lo normal y lo estándar siempre es intentar traducirlo a todo a unidades comparables y en este caso a dinero. Lo que se puede hacer es, pues al final, estimar cuál sería el coste por tratamiento de un paciente, por cada paciente. Si no hubiera ese programa de reducción del tabaquismo, pues podemos estimar por paciente cuántos días de cama de hospitalización necesita, cuánta dedicación de médicos, cuánto de gastos generales del hospital les serían imputables, cuánto cuesta el propio tratamiento de la enfermedad respiratoria, etcétera. Y al final sí que hay estudios y se pueden encontrar prácticamente de cualquier enfermedad, por ejemplo, coste de tratamiento de una hepatitis. El problema es que cada estudio está realizado en un país con unos costes y una divisa diferente, entonces es difícil de traducir. Continuando con donde lo habíamos dejado, pues vamos a explicar ahora cuáles son los 4 pasos básicos para implementar la metodología costo-beneficio. Lo primero sería especificar una especificación completa del programa o del proyecto en términos de localización, qué plazo llevaría la implementación, a qué departamentos o qué agentes implicaría, conexiones con otros programas, qué resultados pretendemos obtener, etc. Luego, describir a nivel cuantitativo qué inputs o qué necesidades tendría la implementación de ese programa o de ese proyecto y los outputs o qué resultados pretendemos esperar y las consecuencias. Entonces, aquí ya se va entrando en un nivel mayor de dificultad. Los costos de implementación y de operación son fáciles de cuantificar, pero los resultados o qué respuesta vamos a obtener de ese programa por parte de los agentes económicos, de los usuarios, de los ciudadanos, etcétera, pues ya más complicado y tenemos que entrar a hacer predicciones a lo largo del tiempo. Además, los resultados van a depender mucho de las hipótesis que realicemos. No sabemos si habrá cambios tecnológicos o de comportamiento del consumidor en el futuro que desvirtúen esas hipótesis, etcétera. Entonces, al final, lo que decía, es muy importante la experiencia del experto que está realizando ese análisis o recurrir a expertos de ese campo en concreto para que nuestras predicciones sean acertadas. Luego, estimación de los costos y beneficios en términos comparables. Normalmente lo haremos en términos monetarios, pero no necesariamente en valores de mercado, porque muchas veces, pues sí, la ejecución de una obra o de un proyecto al final es recurrir a un contratista y sí que tendrá un precio, pero los beneficios en términos de una mejora de la salud, de la calidad de vida de las personas, pues eso no tiene un valor directo de mercado y lo tenemos que estimar. Entonces, tienen que ser los costes y beneficios comparables tanto entre sí como en el tiempo. Y este es uno de los principales problemas y de los primeros problemas que vamos a encontrar al aplicar la metodología, y es que ni un proyecto
se ejecuta de manera instantánea, sino que llevará un cierto tiempo, a lo mejor 2 o 3 años. Pensemos en la construcción de un hospital o en implementar un programa de salud pública, eso lleva cierto tiempo. Y luego la obtención de esos resultados, pues también hay que evaluarlos en el tiempo, a lo largo de 5, 10, 20 años, a ver cómo se han ido comportando esos resultados. Entonces llegamos a esta fórmula que es la definición básica del análisis costo-beneficio. Al final, esta resta lo que quiere decir BT menos CT es los beneficios netos, o sea, los beneficios menos los costes en cada uno de los años, y el denominador es la tasa de descuento, o sea, aplicamos una rentabilidad o una tasa de descuento que le llamaremos tasa social de descuento, y lo que hace es ir disminuyendo en el tiempo el valor de esos flujos, del flujo de beneficios menos costos. Aquí les traigo un ejemplo que es un proyecto que tarda 2 años en implementarse. Son necesarios financiar 10 millones en cada uno de los años y luego, a partir de que está ejecutado, por ejemplo, una autopista, pues se van detrayendo tanto beneficios como costes. En una autopista, pues los beneficios son mayor número de viajes, ahorro de tiempo de desplazamiento, mayores transporte de mercancías, menores costes de mercancías, etcétera. Y luego costos de operación y mantenimiento en cada uno de los años de esa autopista. Todos estos flujos, para ser comparables a lo largo de todos los años, pues hay que descontarlos por una tasa. Aquí les traigo el ejemplo de un descuento con una tasa del 10%. Pues ven que los flujos pues, van disminuyendo progresivamente a lo largo de los años. ¿Y por qué se hace esto? Pues hay varias razones para el descuento de flujos. Lo primero es que cuando hacemos que los beneficios, o sea, los beneficios netos en el futuro sean menores, lo que estamos haciendo es priorizar proyectos de alta rentabilidad y que tengan beneficios rápidos que realmente son necesarios para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Nosotros lo que queremos es fomentar la implementación de programas y proyectos que sean de los que se puedan obtener beneficios rápidos y seguros. Luego también hay que tener en cuenta el costo de oportunidad. Mientras estamos implementando un proyecto, podríamos estar haciendo otras cosas con ese dinero y como lo estamos utilizando para un proyecto o para un programa, no lo podemos gastar en otras cosas. Eso también supone un coste. Luego, la preferencia temporal. Nosotros siempre vamos a preferir dinero seguro ahora que un dinero que a lo mejor es mayor, pero en el futuro. Aquí les traigo el ejemplo de cuánto valen $100 recibidos hoy, en tiempo cero, o dentro de 20 años, dentro de 40 años, dentro de 60 años, a una tasa de descuento del 3%. Como ven, pues esto es un reflejo de la preferencia temporal. Nosotros preferiremos $100 ahora que $100 dentro de 20 años. Y esto es, la forma de reflejarlo es el descuento de flujos. Y luego también, ¿cuál es el efecto que tiene la tasa de descuento conforme la vamos incrementando? Entonces, el ejemplo de abajo es el valor de 100 años, de $100 recibidos dentro de 100 años, descontados a tasas cada vez superiores. Si la descontamos a cero, o sea que no la descontamos, pues $100 recibidos dentro de 100 años son $100. Si lo descontamos al 1% dentro de 100 años, pues ya son $37. Y así. De cierta manera viene a reflejar, digamos, esa disponibilidad que hoy tienes del dinero, ¿no? Sí. Respecto a ese dinero en el futuro. Sí, entonces, si tenemos dos proyectos, uno que nos da beneficios altos en el futuro y otro proyecto que nos da beneficios en un futuro más cercano, aunque sean menores, preferiremos ese segundo proyecto. ¿Por qué? Porque conforme los beneficios se van alargando en el tiempo, son cada vez menos seguros. Ustedes piensan lo que está pasando en 2020 con el COVID. Eso no lo podía predecir nadie, como que puede haber un cambio tecnológico que cambie totalmente las reglas de juego y eso en el futuro no se puede predecir. Por eso, la tasa de descuento también lo que viene a reflejar es el riesgo de que esos beneficios, cuanto más lejanos sean en el futuro, menos ciertos son. O sea, un poco el dicho de más vale pájaro en mano que ciento volando. Totalmente. Es una forma de decirlo. No sé si en El Salvador se dice, pero sería algo así, ¿no? Vale, también en la fórmula, si se dan cuenta, es el sumatorio de los beneficios en cada uno de los años, desde el tiempo cero, desde que empezamos el proyecto, hasta el tiempo T, el proyecto o el programa.
Y T mayúscula es el horizonte temporal, o sea, en qué número de años vamos a evaluar el proyecto, porque si esto lo hiciéramos hasta el infinito, pues aunque los beneficios vayan siendo cada vez más lejanos, van sumando. Esto hay que ponerle un límite. Entonces, por eso, esta guía, que luego les pasaré el material, está bastante bien, vienen ejemplos de cómo aplicar la metodología costo-beneficio. Fue editada por la Comisión Europea para la realización de proyectos y programas europeos, y aquí da una recomendación para diferentes sectores de cuál sería el horizonte temporal medio que deberíamos evaluar. En agua y medio ambiente plantea casi 30 años y en transportes 25 años. De todas formas, estos horizontes son bastante altos. Yo les recomendaría no pasar de 20 años para la evaluación de un proyecto. 20 años como mucho. En el caso de los planes y las políticas que tienen por sí duraciones mayores, diría también... Es difícil que se planteen a largo plazo más de 20 años. Sí, por eso, que a lo mejor una política, un plan, un programa sí que tiene ya por sí el propio plan una duración, pues por ejemplo, de 15 años o una cosa así, con lo cual el análisis costo-beneficio podría coincidir con la propia duración de esa política o ese plan. Sí, muchas veces viene, tanto en términos de referencia, cuál es el horizonte que debemos utilizar y qué tasa de rendimiento tenemos que utilizar para el descuento. Si no, pues tendremos que tirar de recomendaciones y esta es una de otras muchas que se pueden plantear. Los ejemplos de valoración de costos, pues es casi directo. Los costos de implementación, que es el propio diseño de ingeniería, ejecución de obras, costos financieros, es que tenemos que recurrir a financiación para la ejecución de las obras, transferencias a empresas, a trabajadores, como lo que decíamos en el caso de una paga directa por dejar de fumar o un pago directo por servicios ambientales para la reforestación a los propietarios de las tierras. Luego, una vez ejecutamos el proyecto, las obras, pues también no debemos perder de vista los costos de operación y mantenimiento, del personal, insumos, materiales, energía, químicos, software y luego reparaciones periódicas normales que hay que ir realizando y que eso a nivel técnico hay gente preparada en todas las administraciones, en todos los departamentos que son perfectamente capaces tanto de estimar costos de implementación como costos de operación y mantenimiento. Y luego, pues costos de administración, que es los costos que vamos a tener que gastar para controlar que esa política o programa se está llevando a cabo de manera efectiva y los resultados son los esperados. Esos costos de inspección, de fiscalización de las acciones de los agentes, pues también suponen un coste a nivel administrativo. Entonces, como decía, a nivel de costos son fácilmente estimables, son predecibles en el tiempo. Por lo que digo, hay gente especializada a nivel técnico que es perfectamente capaz de hacerlo y en todo caso pues podemos dotar reservas de contingencia de un 20 y un 30% porque siempre al final la ejecución de proyectos de obras pues a veces los costes se disparan por imprevistos, etcétera, y podemos a nivel de formulación del proyecto del programa pues ya darle un sobrecoste del 20 o 30% que al final no sabemos si será si se dará en la realidad o no, pero bueno, así ya nos curamos en salud porque el beneficio neto lo estamos disminuyendo. Y luego valoración de beneficios. Esto ya es más problemático. Hay herramientas específicas aplicables en cada caso, siempre es recomendable recurrir a juicio experto, es vital la disponibilidad de datos, realización de encuestas, de levantamientos, generarse databases, también podemos buscar estudios en la bibliografía científica y otro aspecto muy interesante del que podemos echar mano es comparar los resultados de políticas similares que se hayan llevado a cabo en otras zonas del país o a nivel mundial, zonas similares que podamos comparar con nuestra propia política. Algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, en la implementación de un proyecto para la mejora del abastecimiento de agua potable en una ciudad, que es un caso muy típico, pues si tenemos la curva de demanda o al menos la elasticidad de la demanda-precio, podemos estimar el beneficio neto del consumidor a partir de gráficas de este tipo. El valor superior en ordenadas es el coste marginal de la dotación de agua sin proyecto y el de abajo con proyecto.
Y luego también de la implementación del nuevo proyecto, pues aumenta la cantidad servida, que es el Q sub CP. Entonces hay dos efectos. Uno, que reducimos los costes del servicio de agua potable, y otro, que incrementamos la cantidad de agua servida porque hay mayor dotación. Pues tenemos, por un lado, beneficios por liberación de recursos y beneficios por el aumento del consumo neto de los usuarios. Del área encerrada, que ven en la figura en amarillo, podemos calcular el excedente del consumidor. Esto es a nivel esquemático, pero es un ejemplo muy típico a nivel económico y muy común. Otra técnica que se utiliza mucho, esta ya es más específica y especializada, que es estimar el efecto de un proyecto o de una política sobre el precio de las viviendas privadas. Por ejemplo, si aumentamos la calidad del transporte colectivo en una zona, pues analizamos todas las casas de alrededor en un análisis de regreso lineal en el que tenemos como variables, pues variables típicas de cada una de las viviendas, metros cuadrados, número de habitaciones, año de construcción, o sea, la antigüedad, en qué zona está, porque hay zonas más caras y otras más económicas. Y luego introducimos una variable que sea, por ejemplo, la calidad del transporte en una zona. Podemos utilizar como variable descriptiva la frecuencia de paso, el número de líneas, etc. Entonces, de una muestra suficientemente grande de viviendas a nivel de la ciudad, podemos aislar el 5 y analizar qué repercusión tendría sobre el precio de la vivienda el mejorar la calidad del transporte público. Podemos utilizar otra variable que fuera la calidad del aire, porque hubiera una depuradora cerca y quisiéramos estimar el efecto de los malos olores o de los ruidos sobre la población. Pues como de la vivienda hay muchísima información, muchísimos datos, porque hay tanto catastros como registros de la propiedad, testigos inmobiliarios, tenemos gran cantidad de datos de precios y también las propiedades de cada una de las viviendas son fácilmente obtenibles. Entonces, de ahí podemos aislar el efecto de una de las variables y ver la repercusión a nivel de una ciudad. Luego, evaluación contingente, que no es ni más ni menos que realización de encuestas directas a los usuarios o a los beneficiarios de un hipotético proyecto. Son de mayor utilidad en ciertos programas, por ejemplo, decisión de los precios del combustible para la mejora de la calidad del aire, realización de nuevas infraestructuras, fomento de nuevos modos de transporte o aumento de la frecuencia de líneas. Entonces se pregunta a las personas directamente cuál es su disposición a pagar, cuánto estarían dispuestos a pagar por recibir un cierto beneficio de un programa. Por ejemplo, cuánto estaría dispuesto a pagar por que disminuya la contaminación atmosférica en la ciudad. Y se le pregunta directamente y la persona responde. O cuánto estaría dispuesto a pagar por una nueva línea de metro que le permitiría ahorrar 30 minutos de tiempo de viaje en sus trayectos habituales de su casa al trabajo. Pues lo mismo. ¿Cuánto estaría dispuesto a recibir por ir en bicicleta a su puesto de trabajo en lugar de en su vehículo motorizado? Que esto en Suecia se está realizando. O sea, se le paga directamente a la gente por acudir a su puesto de trabajo en bicicleta. Entonces, se hacen encuestas y se caracteriza tanto cuál es la disposición a pagar como una serie de otras variables. Entonces, en los proyectos de demanda de transporte es importante realizar matrices de origen-destino, es clave la realización de proyecciones de tráfico desviado y generado. Si, por ejemplo, queremos desarrollar una nueva línea de metro, pues ver cuánto tráfico desviamos de otros modos, del transporte privado, de los autobuses, y cuánto generamos. Porque si mejoramos la interconexión dentro de una ciudad o con el área metropolitana, se generan nuevos viajes, nuevas oportunidades de negocio y todo eso al final son beneficios a nivel social. Luego, importante caracterizar el nivel socioeconómico de cada uno de los encuestados para desgranar la población en ingresos, edad, situación familiar, buscar experiencias en programas y ciudades similares a nivel nacional o mundial, y luego también reflexionar sobre el alcance al que vamos a hacer nuestro estudio. Si va a ser a nivel municipal, los efectos que se van a obtener de, por ejemplo, una nueva línea de metro, o es a nivel metropolitano. Si es una nueva línea de tren, pues ya tendríamos que analizar a nivel nacional, etc. Y otro ejemplo de
evaluación de beneficios es daños evitados. El ejemplo que traíamos de minorar los daños por las inundaciones. Pues al final lo que tenemos que relacionar es una variable o un parámetro de demanda ingenieril, en este caso calados de inundación, con las pérdidas potenciales que se derivan de esa inundación en términos económicos. Entonces, en la parte izquierda de la figura ven que el primer paso es realizar simulaciones hidrológicas por escenarios, eventos hipotéticos, y cruzarlos con geodatabases de las propiedades, del parque móvil, de la actividad económica. Y entonces hay abundante información en la bibliografía de curvas de vulnerabilidad que nos relacionan para un cierto rango de calados qué porcentaje de daños se opera sobre el valor de un vehículo, de una actividad económica, de una vivienda, etc. En la de arriba ven daños sobre los vehículos, turismos, o sea, vehículo individual y camiones o furgonetas en función del calado, y en la de abajo por sectores económicos, en función del calado, que llega hasta 6 metros, y en función del tipo de actividad, si es una fábrica papelera, de alimentación, industria pesada, etcétera, pues cuántas pérdidas tienen o se estiman para ese calado. Entonces, de la conjunción de las simulaciones hidrológicas de las que obtenemos los calados y de las pérdidas estimadas por las curvas de vulnerabilidad, podemos obtener gráficas como la del estilo de la derecha, que nos relaciona la curva azul, la superior, es los costes sin las medidas, y la curva roja con las medidas. Vemos que cuando hacemos las medidas, los daños totales bajan. Y de la diferencia de las dos, que es el área encerrada entre las dos figuras, estimamos los costes evitados, que son los beneficios que tenemos que introducir en nuestro análisis costo-beneficio. Y luego, pues, si no tenemos nada más, pues podemos buscar en la literatura científica. Aquí les he traído unos estudios de la Comisión Europea recientes, de 2019, de costos que se detraen de la actividad del transporte por tipos de medios de comunicación. En términos de costos por la contaminación atmosférica, vemos que los de ferrocarril son menores a los del automóvil. Entonces, si, por ejemplo, hacemos un programa de fomento del ferrocarril, pues deberíamos estimar mediante encuestas cuántos pasajeros detraemos del vehículo privado, y al final esos son beneficios en términos de menor contaminación atmosférica que podemos estimar a través de las ratios de estas tablas. Lo mismo con costes por cambio climático, por accidentes por modos de transporte, lo mismo. El coste en vidas del transporte terrestre por ferrocarril o por vehículo colectivo son mucho menores a los del vehículo individual. Entonces, si implementamos medidas que fomenten los vehículos colectivos, el ferrocarril, etcétera, pues también obtenemos beneficios que podemos estimar a través de estas tablas. Y lo mismo para estimar costos medios de la congestión vial, o sea, qué costos tenemos en caso de que se utilice cada uno de los medios de transporte de la tabla. Pasamos al siguiente punto, que es la elección de la tasa social de descuento, que siempre es un aspecto muy sensible en la metodología costo-beneficio, ya que dependiendo de qué tasa elijamos, se obtendrá unos resultados u otros. Entonces, algunas recomendaciones aquí del informe que les traía la Comisión Europea anterior, vienen pues tasas sociales de descuento que se utilizan en diversos países, pero esto es a nivel recomendación. Hay otros en los que el Ministerio de Fomento, por ejemplo, el Ministerio de Economía en México, Chile, Bolivia, Nicaragua, fijan la tasa de descuento que se tiene que aplicar a nivel reglamentario. Entonces ya no tenemos posibilidad de elección. Por ejemplo, en el caso de España, pues se suele utilizar un 6% en proyectos de transporte y un 4% en proyectos de agua potable y alcantarillado. La recomendación, pues siempre utilizar como tasa de descuento o bien la tasa de crecimiento medio de la economía de un país a largo plazo. En El Salvador está alrededor del 5%, o utilizar el tipo de deuda a largo plazo real. El tipo de deuda real es el nominal, que es el que ven en la figura. Por ejemplo, en 2017 el tipo de deuda a largo plazo a 10-20 años estaba en el 8,6%, y hay que restarle la inflación.
Entonces, la inflación está en alrededor del 2 o el 3% y, como ven, pues siempre tiende a converger la tasa real de crecimiento de un país con la tasa de deuda a largo plazo. Entonces, valor recomendable, un 5 o un 6% para el caso de El Salvador. En cualquier caso, siempre deberíamos repetir nuestros cálculos de análisis costo-beneficio con diferentes tasas y hacer un análisis de sensibilidad para ver si los resultados varían mucho en función de la elección de la tasa social de descuento. Hemos consumido una hora aproximadamente. Como hemos empezado, también hemos permitido preguntas. Si les parece, continuamos un poquito más y hacemos preguntas al final, 10 o 15 minutos, y así agotamos los ejemplos y después, si les parece, les cedemos la palabra para preguntas. ¿Sí? Más o menos, ¿cuánto estimas? Yo creo que menos de 10 minutos. Vale, pues 10 minutitos más, despedimos y ya acabamos. Si les parece, ya pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Vale, pues otro ejemplo de aplicación de la metodología costo-beneficio es determinar la tasa de coparticipación privada en proyectos o en programas de asociación público-privada. Podemos encontrarnos con el problema de que cuando formulemos un proyecto o una política, pues supere los costes iniciales, que normalmente son superiores en los primeros años, al límite presupuestario que tenemos a nuestro nivel de departamento, de ministerio, etc. Entonces, lo que se puede plantear es pues, una asociación público-privada, en que una empresa privada pues, aporte una parte de la financiación inicial y a cambio obtenga un beneficio a lo largo de los años de maduración del proyecto. Por ejemplo, en una autopista, la figura de la izquierda sería: yo como ministerio ejecuto la autopista directamente y me encargo del mantenimiento y eso lo financio por 100%. A cambio, los usuarios pues, reciben el beneficio del uso y disfrute de esa autopista. En el caso de la derecha, pues como no tengo suficiente presupuesto, cedo una parte de la ejecución del proyecto a una empresa a cambio de que la empresa cobre directamente el peaje y ejecute la operación y mantenimiento de la autopista. Entonces, el beneficio neto va a ser inferior, o sea, la parte verde de las barras de arriba se ve minorada por el pago de la gestión a la empresa privada. Entonces, como beneficios tendré menores gastos financieros y poder ejecutar el proyecto, pero a cambio va a tener mayores gastos futuros, menores beneficios netos y además tendré que fiscalizar la propia actividad del concesionario. Un ejemplo extremo, que sea el concesionario el que ejecute la totalidad del proyecto al inicio. Y luego, a lo largo de los años de operatividad de la autopista, pues es el concesionario el que gestiona la autopista, el que cobra los peajes y el que obtiene también un beneficio que, como ven, es superior, porque cuanto mayor ejecute en porcentaje, mayor será lo que él exija luego para resarcir su inversión inicial, y hay diversas opciones. La más directa es que sean a través de peajes a los usuarios. O sea, los usuarios, por utilizar la vía, pues tienen que pagar un peaje en los puntos de control. Otra posibilidad, peajes sombra, que es el concesionario dice a la administración, al ministerio, cuántos usuarios han utilizado la vía y el ministerio les paga directamente a tanto el usuario. Y luego otro que es el pago por disponibilidad, que es independientemente del número de usuarios que haya a lo largo de un año, el ministerio paga un tanto alzado todos los años. Lo que pretendía con este ejemplo es que podemos tantear diversas opciones de porcentajes en la tasa de coparticipación y al final hacer nuestro análisis costo-beneficio. Lo que tenemos que hacer es, mediante tanteo, pues ver qué opción maximiza la rentabilidad social. O sea, si la tasa de coparticipación es mayor, tendremos menos costos iniciales, pero mayores costos futuros. Entonces, de ese juego entre las dos, tendremos que elegir un porcentaje de coparticipación que puede ser desde que el concesionario ejecute la totalidad, el 100%, a un 40-60, un 80-20, lo que sea más beneficioso en cada caso.
Y por último, el ejemplo que les quería traer es el estudio de análisis costo-beneficio que hicimos en Bielka para la justificación del programa, en este caso el Plan Maestro de las Aguas Lluvias del área metropolitana de San Salvador. Era una cartera de proyectos, de 50 proyectos, que suponía en el área metropolitana una inversión de más de 200 millones, unos 10 millones anuales en 20 años, y junto con la operación y mantenimiento, tanto en el área metropolitana como en el resto del país, las inversiones en el resto del país y la fundación de una nueva institución, suponía casi 38 millones de dólares al año. Aquí tienen una muestra de la totalidad de las actuaciones que había que llevar a cabo, son 51, y las bandas rojas son los proyectos que se ejecutaron a corto plazo en los 3 primeros años, la banda amarilla a medio plazo, de 3 a 8 años, y la banda azul hasta 20 años, a largo plazo. Entonces, la metodología de análisis costo-beneficio, para lo primero que se utilizó fue para priorizar cada una de las actuaciones y ver cuáles tenían mayores beneficios para ejecutarlas antes. ¿Cómo se hizo? Pues, primer paso, se realizaron simulaciones hidrológicas por escenarios de eventos hipotéticos con una cierta probabilidad y duración. Aquí tenemos un ejemplo, la T50-120. Lo que quiere decir es periodo de retorno de 50 años y duración de 120 minutos. Y se hacían estudios de calador de cuál era el área de inundación con medidas, a ver si se ha visto, y sin medidas. ¿Lo ven? Con medidas y sin medidas. Se modifica la mancha de inundación. No sé si se aprecia en la presentación. Vale, y luego se realizaron pues estudios de detalle a nivel de los barrios. Esto es una simulación ya a nivel de todo el área metropolitana, de un evento. De aquí que obtenemos pues un parámetro de demanda ingenieril que son los calados, o sea, el nivel al que llega la inundación en cada punto. Y esto se contrasta con cartografía catastral y herramienta GIS. Aquí pues les traigo diversos ejemplos de todo el volumen de datos que se utilizó para realizar el estudio. Se hicieron conteos de vehículos a nivel de todo el AMS y a nivel de los barrios a través de vuelos drones, se iban localizando cuántos vehículos había en cada zona. Se hizo un levantamiento de la actividad económica, aquí ven en verde y en diversos colores hacia naranja, que es mayor índice de actividad, de mayor volumen de actividad económica, que podía verse afectada por las inundaciones. Levantamiento de los precios, de los valores catastrales de las propiedades, de viviendas, industrias y negocios a nivel de todo el AMS. Levantamiento de edificios de viviendas, de dónde estaban pues locales comerciales, edificios institucionales, etc. Y todo eso se contrasta con los calados. Entonces, a través de las curvas de vulnerabilidad, como ya he explicado antes, pues se relaciona un cierto calado con un cierto daño para vehículos, para edificios, etc. Entonces, recapitulando, se simulan un cierto número de eventos con una probabilidad con y sin medidas. Se obtienen los calados y se cruzan con la actividad económica, con los precios de las propiedades, etc. Se cuantifican los daños a través de las curvas de vulnerabilidad y se estiman los beneficios de cada una de las actuaciones comparando los daños con medidas y sin medidas. Se pueden construir figuras de este tipo y el área encerrada, que es la diferencia entre daños con medidas y sin medidas, pues eso es el beneficio económico. Aquí una síntesis de qué beneficios obtuvieron. Pues estimaron ahorros de tiempos de viaje, ahorro en daños de vehículos, daños estructurales en edificios, daños en los contenidos de esos edificios, en equipos, en propiedades, en muebles, gastos operativos por la interrupción de la actividad económica, de los gastos de limpieza, de reparación, y todo esto al final globalmente suponía unos beneficios de 65 millones anuales por término medio. Entonces, todo eso se compara con los costes. Lo primero, priorizar qué actuaciones vamos a realizar antes. Pues aquí los resultados de la priorización de qué actuaciones se debían realizar a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y al final se ajustó pues,
los presupuestos o las cotizaciones estimadas de cada una de las actuaciones a lo largo de los 20 años. Entonces, esto obligó a realizar ciertos reajustes en cuáles se realizaban primero, debido a que hay actuaciones que suponen una inversión muy alta y no hay disponibilidad financiera suficiente para ejecutarlas en el tiempo en el que nos hubiera gustado realizarlas. Entonces, al final, hay una restricción que es la presupuestaria, que al final siempre manda. Y aquí, pues, un resumen de los resultados del análisis costo-beneficio. Se obtuvo unos beneficios netos globales de 162 millones, que se hizo a una tasa de descuento del 5%, un valor actual de los costos de 115 millones y un valor actual de los beneficios de 471 millones. Al final, la relación beneficio-costo, que es el cociente o la ratio entre valor actual de los beneficios y de los costes, es del 400%. O sea, los beneficios superan por 4 veces a los costes a lo largo de los 20 años de horizonte temporal del análisis. Como he dicho, pues aquí ven cuál era la ordenación o en términos de índice beneficio-coste de cada una de las actuaciones, y como ven, no coincide perfectamente las de corto plazo con el número de orden del 1 al 8, porque hay actuaciones que suponen unos costos muy altos y que hubo que, pues, paralizarlas en el tiempo y realizarlas cuando hubiera disponibilidad financiera suficiente. Y ya para concluir, pues unas conclusiones. El análisis costo-beneficio, como han visto, es una herramienta muy versátil que se puede utilizar prácticamente para la toma de decisiones de cualquier programa o proyecto. Tiene algunos inconvenientes, como es la sensibilidad frente a las hipótesis que realicemos y de las proyecciones a futuro. Necesita de muchos datos y de un criterio experto, sobre todo para cuantificar los beneficios, y tiende a favorecer proyectos cortoplacistas que nos den beneficios rápidos a corto plazo. Y entonces puede haber otros proyectos, otros programas, como en educación, sanidad o medio ambiente, que tienen beneficios intangibles difíciles de cuantificar, que pueden tener realmente un alto rendimiento en el futuro, pero que no sean priorizados según la metodología costo-beneficio. Entonces, para concluir, la última lección que tenemos que extraer es que el análisis costo-beneficio, aunque es útil para la formulación de políticas, no debe ser exclusivamente el único criterio, sino que siempre debemos, pues, tener en cuenta otros criterios, como las restricciones presupuestarias, la dificultad de implementación de un programa que pueda impedir su ejecución, criterios técnicos y, como siempre, las prioridades y debates sociales en cada momento. Y con esto concluyo la presentación y les cedo la palabra para si tienen cualquier duda que les pueda ayudar. ¿Por ahí alguna pregunta estoy viendo escrita? Bueno, antes que nada también hacer el comentario respecto a lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Recuerdan que estuvimos planteando el desarrollo de una metodología AHP, un análisis multicriterio. Quizás una buena utilidad sería emplear el análisis costo-beneficio como un criterio adicional a considerar en esa metodología. Como decía Alberto, no el único, pero sí como un criterio bien relevante, porque, como han visto, la profundidad del análisis requerido es alta, con lo cual se hace una reflexión muy profunda a nivel técnico de cuál es la naturaleza de la política, el plan o programa que se quiere implementar y cuáles son los condicionantes que tienen. Con lo cual, la recomendación sería que se indagase y se avanzase en estos procesos que, si bien es cierto que tienen algunos limitantes, pues también se pueden extraer conclusiones muy interesantes. Por aquí, Alberto, Susana pregunta ¿cuánto tiempo invirtieron en hacer ese análisis de beneficio-costo del drenaje de San Salvador? Aproximadamente Pues, uno de estas características, ¿cuánto costaría a nivel de tiempo? Yo creo que nos llevó unos 2 meses. Que también tiene un trabajo muy intenso de recopilación de datos. Luego también, digo 2 meses, pero son 2 meses de trabajo, digamos, de la parte solo económica o financiera. Pero piensen que para metodología costo-beneficio, la parte de costes, que parte de los presupuestos, pues hay todo un trabajo de diseño de ingeniería detrás hasta llegar a ese presupuesto. Entonces, el plan maestro fueron 2 años de trabajo, ¿no? Sí, más o menos. Y claro, hasta llegar, digamos,
al diseño de cada una de las actuaciones, pues eso llevó un tiempo, desde la formulación, factibilidad hasta propiamente el diseño. Pero luego, digamos, toda la cuantificación de los beneficios a partir de la toma de datos, estuvimos pidiendo datos a OPAMS, a Ministerio de Obras Públicas, recabar todos esos datos, luego geodatabases. Pues, también. Y luego todo el análisis económico-financiero propio fueron unos 2 meses. Oliva Mira de Fonais dice, para riesgos, ¿se debe incluir el valor de la vida? ¿Cómo se puede calcular para El Salvador? Vale, buena pregunta. A título individual nunca yo también pues empecé con esto en mi propia actividad investigativa, que era en la mejora de la construcción de edificios frente a terremotos, y ahí también, pues por su propia incidencia, los terremotos causan muchas bajas humanas. Y nunca he entrado a la cuantificación de la vida humana, porque normalmente la metodología más extendida es capitalización de los salarios que puede tener una persona a lo largo de su vida laboral. Eso es lo que se suele hacer pues, en seguros, también en peritajes, en juicios, etc. Hay abundante bibliografía de cuál es el costo de una vida pues, en prácticamente todos los países. Y lo que ocurre es que, claro, con el nivel salarial en cada uno de los países, pues cambia. Y eso no parece justo. Entonces, que se puede incluir el valor de la vida, debería incluirse y estoy totalmente de acuerdo, pero en el caso del plan maestro no se incluyó. Pero hay también temas éticos ahí, ¿verdad? ¿O es una cuestión más técnica? A ver, como también fue justificable la implementación del plan maestro desde el punto de vista económico-financiero, sin entrar en la valoración de la vida humana, pues lo dejamos ahí a ese nivel. Si hubiéramos incluido la cuantificación de la vida humana, del número de bajas evitadas, por ejemplo, había un evento que era el del BUS, que era un evento hidrológico real que causó la pérdida de, creo que era 20 personas en El Salvador, pues eso se podría incluir y mejoraría los resultados. O sea, esos son beneficios, o sea, costos evitados, daños evitados. Pero como ya con el análisis realizado, con todos la identificación de beneficios que se hizo en términos de ahorro de tiempos de transporte, minimización de la paralización de la actividad económica, reducción de daños en las propiedades, reducción de daños en los vehículos, etcétera, etcétera, sin entrar en valorar la vida humana, pues como ya era justificable, lo dejamos ahí. Y sí, al menos desde mi punto de vista particular, me parece que es un problema ético y es preferible no entrar. Perfecto. Manuel Orellana dice, ¿dónde entra el precio sombra en todo este análisis? El precio sombra se ha utilizado en España y sobre todo se utiliza en Reino Unido y se utiliza sobre todo en autopistas. Es, digamos, o también se llama tarifa sombra, que es, hay dos perspectivas para el pago de una autopista, por ejemplo. Uno que es el peaje directo, hacer pagar a los usuarios directamente a todos y cada uno de ellos, o estimar cuántos usuarios van a utilizar la vía o contar cuántos usuarios están utilizando la vía y pagar indirectamente desde presupuestos generales del Estado, de la Nación, al concesionario. Entonces, el precio sombra lo que es como un peaje, pero que no paga directamente el usuario, sino que se hace a través de impuestos y a través de los presupuestos nacionales. Si el peaje fuera directo, pues hay justicia desde el punto de vista de que es el que utiliza la vía, es el que paga, y si es peaje en sombra, pues se llama peaje en sombra porque el usuario no lo ve directamente. Y es el conjunto de la sociedad el que paga ese peaje, utilice la vía o no, independientemente de que utilice la vía. Sí, no, más que un subsidio es un pago que hace directamente el gobierno a la empresa concesionaria de la vía, de la autopista. Y al final también puede ser en cierta medida un engaño porque, digamos, estamos escondiendo
dentro de toda la maraña del presupuesto, pues el pago de esa autopista para que el usuario no lo vea directamente, pero realmente sí que lo está pagando. A nivel político como que favorece, ¿no? Porque, Sí, porque siempre prefieres... Parece que tú utilizas la infraestructura y no estás pagando por ella. Cuando y parece que es gratis y realmente es injusto por eso, porque lo pagan tanto los que utilizan la vía como los que no. Sí. Sí, y además en El Salvador la gasolina tiene una parte impositiva que es para Fovial, me parece. Creo que eran 20 centavos que se traen del precio de la gasolina para los presupuestos de Fovial. Corríjanme si me equivoco. ¿Eso sería algo parecido a esto o no? No sería, también sería para... dedicar... Sí, porque ahí sí que son los que compran combustible, que son directamente los que utilizan todas las vías, los que están pagando ese impuesto y los que con eso están colaborando para el mantenimiento de las infraestructuras viarias. Entonces, en ese caso, sí, es como un precio sombra, pero sí que lo pagan directamente los usuarios de la vía. No sé. Con lo cual un poco más justo. Sí. Pero claro, también en los presupuestos generales normalmente pagan más impuestos los que más ingresos tienen. O sea, los presupuestos o los impuestos siempre tienen una variante progresiva. Y cuando se paga un peaje por el uso de una autopista, paga igual el rico o el pobre. O sea, que el criterio de proporcionalidad ahí no aplica, ¿no? Claro. Sería un inconveniente de esa vía. Digamos, hay un principio que es el del beneficio, que es el que se beneficia de una medida o de un proyecto, paga por beneficiarse, y luego hay un principio de equidad, que es pagan los que más pueden pagar, los que tienen mayor capacidad de pago. Eso a nivel ambiental también los tenemos así. De hecho, en la primera unidad de la EASE vimos ambos principios. Por aquí Enrique Anaya pregunta, dice, ¿estos parámetros económicos deberían estar disponibles por parte de las entidades macroeconómicas como el Ministerio de Economía y la DIESTIC? ¿Quién facilita este análisis en España? Bueno, a nivel de datos hay muchos datos del Ministerio de Fomento, digo a nivel de infraestructuras, sobre todo viarias. Hay estudios costo-beneficio que hizo la entidad independiente fiscal, que se llama AIREF en España, que es una entidad especializada en estudios económicos y totalmente independiente de los ministerios, y han hecho un estudio, un análisis costo-beneficio de las infraestructuras viarias en España y han analizado autopistas, carreteras convencionales, aeropuertos, tren de alta velocidad y cercanías. El BCR tiene información econométrica como el IBAE. ¿Qué es el BCR? Es el Banco Central de la Reserva, pero el IBAE no sé lo que es. Banco Central de la Reserva del Salvador. Índice de volumen de actividad económica. A la TSD. TSD, normalmente, dependiendo de qué administración sea, pero vamos, Ministerio de Fomento no emite ninguna recomendación sobre la TSD. Normalmente se utiliza el tipo de deuda a largo plazo más un diferencial. Por ejemplo, si la deuda está al 1%, pues un 1% más un diferencial de 300 puntos básicos, que sería un 4% de tasa de descuento. Luego, para energía, sí que hay una tasa fijada por ley, que es directamente lo que estoy comentando, que es el tipo de deuda a largo plazo más 400 puntos básicos para proyectos de energía. Depende de cada administración. Aquí Manuel Orellana aclaraba que el IVA es el índice de actividad económica. Índice de volumen de actividad económica. Dice, ¿cómo se puede aplicar este análisis en ecosistemas arrecifes donde los parámetros no están definidos? Bueno, yo creo que aquí, Jaime, digamos, entraría en juego esa parte de la cuantificación de beneficios que no es, digamos, tan directa. Yo desde mi experiencia también he asistido a metodologías que han asignado un precio a determinados elementos que no cuentan con un mercado. Para eso hay también diferentes metodologías de cuantificación, pues por ejemplo de la biodiversidad. La biodiversidad se le puede asignar un valor económico a través de distintas metodologías.
Una de ellas sería la que comentaba Alberto, por ejemplo, de los precios eólicos, de cuánto estaría usted dispuesto a... Pues eso era... No, evaluación contingente, perdón. De cuánto estaría usted dispuesto a pagar por mantener, digamos, por ejemplo, los arrecifes en unas condiciones adecuadas. Esa metodología se puede hacer. El propio AHP, nosotros acá lo empleamos para valorar bosques, no solamente, digamos, digamos, el valor de los productos en sí, sino también de esos servicios ambientales que generan. Y que en cierta manera sí que hay metodologías que permiten esa cuantificación. El análisis y la metodología sería la misma, lo único que cambiarían las técnicas de cuantificación de costos y beneficios. Manuel Orellana indica que nosotros hemos ocupado en análisis de Costa Rica, pero es necesario realizarlo para El Salvador. Efectivamente, quizás El Salvador tiene que avanzar en esos procesos para incluir esa variable, ¿verdad? Cuantificar esos servicios ambientales, yo creo que sería muy interesante. Y seguro que en el MITUR, que son expertos en realización de estudios de mercado y en encuestas, podrían plantear encuestas a nivel internacional de cuánto estaría dispuesto un turista internacional a ir a El Salvador a visitar ese ecosistema. Entonces, ahí pueden cuantificar el volumen de turistas atraído, cuánto sería el gasto por persona y día, cuántos días de estadía estarían en El Salvador, también cuantificar empleos directos e indirectos que generaría ese tráfico de visitantes a ese ecosistema. También se pueden introducir cánones, como se hace en España y en diversas ciudades europeas, se paga, por ejemplo, €1 por día y turista que visite una ciudad. Todo eso, yo creo que tienen experiencia en el MITUR para realizar estudios de ese tipo. Sí, creo que hay bastantes metodologías, la cuestión es avanzar en el proceso. Decía Enrique, hubiera sido interesante haber hecho un ejercicio con datos precocidos para aprender a aplicarlo. Sí, Enrique, la verdad es que... De todas formas, en el informe que les he puesto ahí de la Comisión Europea, que aunque es un poco antiguo, creo que era de 2003, hay ejemplos de varios sectores, del sector del transporte, del sector del agua potable, del sector energético. Yo les paso el material y ahí tienen ejemplos resueltos de la metodología en varios sectores. Sí, Enrique, vamos a colgar en la plataforma los materiales que se han citado como bibliografía en la presentación para quien quiera seguir avanzando. Desgraciadamente, como contamos con poco tiempo, cuando lo estábamos preparando con Alberto, me decía, pues tenemos que hacer un resumen muy escueto porque es un tema tan amplio que sería también objeto de un curso, ¿verdad? El aprender en profundidad toda la metodología. Entonces, bueno, por lo menos unas pinceladas de lo más importante y bueno, seguir avanzando. Álvaro Moreno dice, tarifas ambientales se trabajó en los 90 en el parque cafetero. Sí, aquí también han habido antecedentes en algunos lugares. Hace unos años era como una cosa, vamos, que en cuanto se ponía la gente levantaba las espadas y se estaba muy en contra, pero yo creo que se está normalizando el empleo de tarifas turísticas, tarifas ambientales. No, y por ejemplo en el sector eólico, en los parques de generación eléctrica mediante molinos con la energía del viento, cómo suponen un impacto paisajístico, que al final eso, pues digamos, detrae valor del paisaje de un municipio. Lo que se hace es un canon anual que tiene que pagar el dueño de esa instalación eólica al municipio. Eso es un canon ambiental y está totalmente extendido en España. Entonces, al final es compensar, digamos, la pérdida de valor paisajístico con ese canon. Y esos recursos económicos que entran a formar parte del municipio, pues se pueden utilizar en otros proyectos para mejorar el ambiente y la calidad del ecosistema del municipio. Luego Cel pregunta, dice, ¿se puede asumir como un costo un riesgo de una posible contaminación por un mal manejo de un proyecto? ¿O por un riesgo a la seguridad? Claro, es que aquí hemos entrado en que realizamos un proyecto y solo genera beneficios o externalidades positivas, pero
también puede generar externalidades negativas. Si implementamos, por ejemplo, una carretera, una autopista, pues sí, tiene beneficios en términos de mayor número de viajes, de actividad económica, etcétera, pero también supone un impacto sobre el paisaje y eso es un costo que también hay que cuantificar. Entonces, lo que dice, un proyecto que genere contaminación, por ejemplo, una depuradora anaerobia que si no se gestiona bien, pues resulta que genera olores o genera ruidos. Pues eso hay que plantear hipótesis de con qué probabilidad ese proyecto puede resultar un fracaso y cuantificarlo. O una central nuclear, por lo que dice el riesgo de la seguridad, lo mismo. Aquí yo recuerdo un caso que era una planta de biogás a partir de los residuos de una fábrica de frutos secos, o sea, de cáscaras de maní, de maíz, etcétera. Entonces, con esos residuos, esa propia empresa pues generaba electricidad y pidió una subvención, porque en aquel momento se daban, para implantar una planta de biogás. Esa planta resultó que a los vecinos no les gustaba porque generaba mucho ruido. Y al final lo que pasó es que se cerró y toda esa inversión se perdió. Entonces, ese aspecto debería haberse incluido en el análisis costo-beneficio. Yo creo que aquí también, Alberto, entra en juego la propia EASE, la Evaluación Ambiental y Social Estratégica, en el sentido de que cuando tú haces una alternativa, ¿vale?, como la que acabas de citar, también se hace un análisis de los efectos ambientales de la alternativa que uno ha escogido. Entonces, en cierta manera, tú tienes que cuantificar y tienes que evaluar, identificar, evaluar y cuantificar qué medidas tienes que aplicar para conseguir que esa aplicación, con su parte positiva y negativa, ¿verdad?, no tenga efectos ambientales no deseables. Claro, digamos neutralizarlos. Pues, o controlarlos o asumirlos, pero por lo menos saber que existen. Claro, pues de esa identificación pues se cuantifica un costo que debería incorporarse al análisis costo-beneficio. De hecho, Enrique Anaya dice muy inteligentemente, dice, a veces las medidas que se proponen generan costos adicionales por sus propias medidas y deberían ser contemplados efectivamente. De hecho, yo creo que ahí es donde se enlaza con la EASE por ese hecho, porque uno puede llegar a decir, pues yo ya tengo mi infraestructura, como el ejemplo que tú has puesto de mi plan de transportes y me quedo aquí. No, pero yo para minimizar ese efecto, cuando yo lo valoro, a lo mejor tengo que aplicar una medida adicional, ¿verdad?, para llevarlo a unos límites razonables. En ese sentido, ese coste también tiene que considerarse. El propio costo de control del propio programa. Del monitoreo, sí. Eso también requiere personal y hay que cuantificarlo. Sí, yo creo que ahí el desafío es que los documentos que se generen sean estén lo suficientemente bien trabajados como para poder luego llevarse a la práctica, preveyendo esos costes a futuro y asignando esa dotación económica, que eso muchas veces se olvida. Es decir, uno piensa en la implementación de ese plan, esa política o ese programa en el corto plazo, con su medida, pero se olvida del ciclo, de esa retroalimentación, del avance del proyecto y cómo se puede ir modificando y mejorando. Y realmente la EASE es un punto de partida muy bueno porque ya tienen una identificación, o deberían tener una identificación muy completa de los impactos y de los costos, y eso puede ser un punto de partida desde el que encarar el análisis costo-beneficio. Del mismo modo que también se puede retroalimentar, puede que lleguemos al análisis costo-beneficio y un proyecto no se justifique, porque los costos superen con mucho los beneficios. Entonces ese proyecto o ese programa debería reformularse. De hecho, nosotros tenemos en los indicadores, recuerdan, los umbrales de alerta, es decir, unos umbrales a partir de los cuales se activa un aviso de en plan, me estoy desviando respecto a lo que debería de ser la aplicación del plan, la política y el programa. Eso puede permitir identificar un proceso que inicialmente no se tenía previsto e incluirlo, digamos, o reformular determinadas cuestiones del propio plan, política o programa. Como indica también Enrique, necesidad de hacer revalorizaciones periódicas cada cierto tiempo, logrando el ciclo de mejora continua. Efectivamente, no tenemos que verlo como un proceso lineal, sino como un ciclo que se retroalimenta, ¿verdad? Entonces, ahí también ese interés. De hecho, todo el ciclo de la EASE casa muy bien con el costo-beneficio, porque aparte de la evaluación de impactos, ya en la fase de diagnóstico, primero que yo estoy haciendo un análisis en profundidad centrado en los temas de mi plan, política y mi programa, con lo cual parte de los datos que voy a necesitar para el costo-beneficio los voy a poder conseguir y utilizar paralelamente para mi EASE.
Al mismo tiempo, las metodologías, digamos, convergen. Por ejemplo, en el análisis de alternativas, ¿verdad? Lo que decíamos antes, que el costo-beneficio es un criterio más que se puede emplear. Y luego, en el hecho de tratar esa incertidumbre que tiene todo proceso de largo plazo a través de ese sistema de monitoreo para mejorar pues, la propia previsión del costo-beneficio y, por otra parte, la propia evolución del plan, la política y el programa. Yo creo que esa vinculación está muy clara y es muy directa. Desgraciadamente, pues lo que decimos, ¿no? Efectivamente hay determinados limitantes. Yo creo que el tema de la disponibilidad de información puede ser un limitante. Entonces, como siempre, hay que avanzar en procesos más de fondo, ¿verdad? De compartir información, de generar infraestructuras de datos espaciales de carácter público o abierto, excepto aquellas que tengan un componente de defensa nacional o información confidencial. El resto se entiende que si son políticas públicas deberían de estar a disposición del público. Avanzar en la cultura de compartir, avanzar en la cultura de participar, eso lo hemos estado hablando en el curso. Todos estos elementos, encuestas que comentaba Alberto, ¿verdad? La parte de MITUR, pero en otras muchas políticas, la EASE, su naturaleza es una naturaleza de participación ciudadana desde su propia concepción. Ya lo hemos comentado en bastantes ocasiones. Con lo cual, con una buena orientación, se puede aprovechar ese proceso participativo de esa ciudadanía para también tomar los datos a través de preguntas dirigidas que permitan hacer un análisis costo-beneficio de gran utilidad. Y luego también el análisis costo-beneficio sirve para poner en valor los beneficios que se obtendrían de ese proyecto, de ese programa. Entonces, si eso se apertura al público y ven en cantidades que todos pueden entender, en cantidades monetarias, que de ese programa se van a obtener unos beneficios anuales de tanto, o lo que comentaba Aníbal, creo, de un plan contra el tabaquismo, pues va a aumentar la esperanza de vida en un cierto número de años. Esas métricas muy concretas sirven para, digamos, ganar aceptación desde el punto de vista del gran público en la implementación de un programa o de una política. Sí, porque yo creo que el ser humano su tendencia es a analizar lo que tiene como enfrente, ¿verdad? Y pasa igual que con la EASE. La EASE te obliga a trascender de la situación que tienes al día siguiente y pensar en el largo plazo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los escenarios, verdad? Hablábamos de los escenarios, hablábamos del modelo territorial como un horizonte al cual queremos llegar. Sabemos que nunca llegaremos, pero tenemos que avanzar hacia él y lo necesitamos, porque si no lo tenemos no sabemos hacia dónde avanzar. Esa reflexión de largo plazo también, de nuevo, casa muy bien con este planteamiento de superar el cortoplacismo que desgraciadamente muchas veces se ciñe sobre lo que es el ciclo político, planteando unas políticas del país que realmente vayan en la misma dirección, por lo menos en sus elementos más básicos, independientemente del color político. Eso es una utopía, está claro que es muy difícil salir de ahí, pero bueno, por lo menos tener en la cabeza como instituciones que es necesario ir en esa dirección. Bueno, yo creo que hemos superado los tiempos. Si estuviese aquí Flor Alba, yo nos habría regañado varias veces. Hoy hemos aprovechado que no está para hacer lo que hemos querido. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, yo no sé si alguien del MAN quiere hacer alguna puntualización o directamente damos por cerrada la sesión. Gracias, Nelson. Perfecto, pues nada, por nuestra parte, agradecerles la asistencia. Yo creo que hemos sido alrededor de 35 participantes, ¿verdad? Cosa que está muy bien. Sí. Gracias, Margarita. Gracias, Nelson. Gracias a todos. Vamos a colgar la presentación y cualquier duda por el tema del foro podemos seguir escribiendo. Yo se la puedo trasladar. Sí, o si tienen algún aspecto en los que quieran profundizar más o requieran materiales, pues aquí nos tienen. Sí, yo sé que ha sido un tema intenso, también complicado, porque técnicamente lo es, pero bueno, ahí estamos, para seguir avanzando. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Y seguimos en contacto. Recordarles que el miércoles tenemos a las 9:30 AM la
la clase opcional para tratar los sistemas de información geográfica y su relación con la EASE. Vamos a calcular la capacidad de acogida. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Un saludo, cuídense. Un saludo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge, por la moderación. Muchas gracias.